¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a un nuevo programa de Desafíos. Hoy tendremos la oportunidad de conocer una interesante perspectiva a través de una conferencia que daba hace algunos días en la ciudad de Guatemala el conferencista internacional, analista económico de CNN, entre otras tantas cosas que hace este personaje destacado, nacido en Guatemala. Nos referimos a Isaac Cohen. Con él vamos a conocer algunos aspectos relevantes de la economía latinoamericana, cuáles son las perspectivas, los escenarios que se pueden presentar para este año 2014 y comenzábamos justamente en este interesante ejercicio donde participaban muchos analistas y muchos empresarios locales, conociendo la realidad de la economía de Estados Unidos, que va recuperándose poco a poco, la incidencia que esto puede tener, por supuesto, para las economías latinoamericanas, sobre todo las de Centroamérica, que tienen gran dependencia por la relación comercial que tienen con Estados Unidos. Así que aquí la primera parte de la conferencia de Isaac Cohen en Guatemala. Una de las razones por las cuales me da mucho gusto estar aquí es porque estoy en casa. Debo decirles que nunca me sentí en casa en la capital de Guatemala, porque yo soy de Mazatenango. Y a nosotros los provincianos nos cuesta mucho acostumbrarnos a la gran ciudad, ¿no? De manera que, pero de todas maneras me siento en casa. O sea, a pesar de eso, voy a tratar de hacer lo siguiente hoy. Voy a hacer un panorama, una visión panorámica sobre la evolución de la economía mundial, centrándome particularmente en la evolución en Estados Unidos por la importancia que tiene pues para el futuro de las economías de Centroamérica. Voy a mirar a América Latina para ver cómo se va a comportar América Latina, insertar a Centroamérica ahí y quizá terminar señalando dos acontecimientos profundos en donde hay cambios importantes en la economía internacional que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que son dos eventos de una magnitud impresionante que los voy a mencionar hacia el final. Y voy a terminar con una lámina sobre los indicadores sociales de Guatemala, indicadores económicos también, señalando algunos puntos que me parecen que vale la pena mencionar. Comienzo entonces con el panorama económico mundial. Según el Fondo Monetario, el último panorama económico mundial del fondo revela que, a diferencia de lo que estaba pasando, las economías avanzadas están empezando a crecer y las economías emergentes están empezando a decrecer. Estaba al revés. Antes eran las economías emergentes las que estaban creciendo y las economías avanzadas estaban en crisis profunda. Y esto en gran parte se debe al hecho de que China se está desacelerando. Y las economías de mercado emergente pues estaban muy vinculadas a China, sobre todo por el gran apetito que China tiene por materias primas en su evolución. Y eso está impactando a América del Sur sobre todo, y lo voy a mencionar adelante. Pero ese es el panorama. Hay dos factores que están influyendo considerablemente. Mencioné el crecimiento en China, pero también estamos a la expectativa del cambio en la política monetaria en Estados Unidos, que ya comenzó, y que con el cambio de timonel en la Reserva Federal vamos a empezar a ver con mucho mayor intensidad. La banquera más poderosa del mundo va a ser una mujer a partir del día 1 de febrero. Nos tenemos que preparar para eso, de manera que Europa, ya lo dijo, ya se dijo aquí, Europa va a crecer moderadamente. Tenemos la esperanza de que crezca un poco más porque Centroamérica tiene su tratado de libre comercio listo para empezar a comerciar intensamente con Europa. Y si hubiera un repunte en Europa, seguramente va a repercutir positivamente sobre Centroamérica. Japón, por supuesto, finalmente, después de una década perdida de desarrollo con deflación, y ustedes más o menos conocen esa situación, está principiando a recuperarse vigorosamente. Ese es más o menos el panorama. Esta es la gráfica básica. La primera acá es China, las economías asiáticas, América Latina creciendo relativamente razonablemente, pero menos de 3% en promedio. Centroamérica no. Centroamérica está creciendo por encima del promedio. México, con una caída impresionante en el año 2013, que sorprendió a todo el mundo, 1,2% de crecimiento en México.
Es difícil de explicar por qué, pero cayó, y Brasil, por supuesto, cayó también, como Argentina también. Japón está creciendo moderadamente, ahí está Canadá y la zona del euro todavía creciendo negativamente. Paso rápido sobre estos gráficos porque quiero llegar al punto. Aquí está la proyección del Banco Mundial sobre el crecimiento en China al año 2030. Esto está basado en un documento conjunto elaborado por el Banco Mundial con el Centro de Investigaciones sobre Desarrollo del Consejo de Estado de la República Popular China. O sea que este no es un documento de aficionados, este es un documento semioficial en donde el Banco Mundial se hace acompañar de una agencia del gobierno chino y la proyección es esta. Estamos viendo una caída de China hacia el 7%. Acuérdense que China crecía a 2 dígitos, de manera que una caída de 2 dígitos a 1 dígito es fuerte. Es cierto, 7%, dirá uno, bueno, ¿de qué se quejan, no? No, pero la caída es muy pronunciada. Y vemos que hacia 2025 la proyección es que caen a 5%, a la mitad. ¿Qué está pasando? Bueno, China está reorientando su economía. De una economía orientada hacia la exportación, en donde vendían todo lo que podían en el exterior, acumularon $1 trillón de reservas en la aventura. Ahora China se tiene que volcar hacia resolver sus problemas domésticos, aumentar la demanda doméstica, al cambio de modelo de desarrollo, que no implica menos consumo por parte de China de materias primas importadas, por ejemplo, pero al crecer la mitad de lo que estaba creciendo, su demanda indudablemente va a ser menor. Este es el crecimiento de Estados Unidos desde 2004, aquí está la caída, desde 2008 a 2009, empieza la recuperación, por supuesto, pero tenemos un fenómeno en Estados Unidos que es impresionante. La economía se reactiva, pero vuelve a caer. Y eso pasa. Y en diciembre nos pasó una cosa impresionante. Se crearon solo 74,000 nuevos empleos. Cuando la economía de Estados Unidos en el año 2013 venía creando en promedio 184,000 empleos. En octubre y noviembre la economía de Estados Unidos creó más de 200,000 empleos por mes. Y en diciembre la cifra se cayó a 74,000. Entonces, como que la recuperación en Estados Unidos no logra adquirir vigor suficiente como para empezar a bajar la tasa de desempleo. Eso sí, la tasa de desempleo bajó en diciembre. Bajó impresionantemente de 7 a 6,7%. Estas son las últimas cifras que hay disponibles. Y lo que es interesante es por qué. Lo que pasó es que había menos personas buscando trabajo. Muchas más personas pues se regresaron a la escuela, otras personas decidieron ya renunciar a buscar trabajo y la mano de obra, el porcentaje de estadounidenses participando en la fuerza de trabajo se está haciendo cada vez más pequeño. Perdón, tengo una lámina sobre eso y se las voy a mostrar, pero el patrón de crecimiento de Estados Unidos en este caso es ese. Despega por ahí, despega más o menos en invierno y por ahí en primavera y verano se empieza a deslizar de nuevo. Entonces, la expectativa es de que en algún momento Estados Unidos empiece una recuperación más fuerte, ¿no? Estas son las proyecciones de crecimiento para Estados Unidos, paso muy rápido, digamos 2013 es 1,6, 2014 se dice 2,6. Lo que es interesante es la inflación. La inflación en Estados Unidos está muy subyugada, inclusive está por debajo de la meta del Banco Central. La Reserva Federal en Estados Unidos, la meta de inflación es 2%, y miren, 1,5, 1,4. Eso quiere decir que la demanda todavía no despega. Debo decirles que la Reserva Federal lo ha dicho muy claramente, la política fiscal en Estados Unidos consistente en bajar el gasto del gobierno federal y aumentar los impuestos ha disminuido y ha frenado el crecimiento en Estados Unidos. Hay un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso que dice que si no se hubieran adoptado esas medidas de restricción de gasto y no se hubieran aumentado los impuestos como se hizo, la economía de Estados Unidos estuviera creciendo 4%. Y este es un estudio de una oficina bipartidista, que no tiene ningún interés bipartidista en este debate. Pero en fin, esos son los factores que están frenando la reactivación en Estados Unidos. Y el sector de la vivienda, que no se recupera, me impresionó mucho el panel de vivienda y la perspectiva positiva que hubo esta tarde.
En Estados Unidos los precios de la vivienda se vinieron para abajo, se acabó el mito de que la propiedad no baja de precio. Eso se terminó. Y por otra parte, estamos claros de que cuando hay una caída de los precios de la vivienda como la que hubo en Estados Unidos, el periodo de recuperación es de 8 años. Hacemos la primera pausa en Desafíos y en instante tenemos más de esta interesante conferencia sobre la realidad económica, no solamente de Latinoamérica, sino también la perspectiva de algunos otros lugares del mundo.